lado, como vocero del pueblo de Colombia que siente en este momento la desaparición del gran jefe. El 9 de abril se ha convertido en una fecha emblemática para Colombia. La herida histórica del Bogotazo toma múltiples significados y hoy por hoy se resignifica como el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas desde el 2011. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en Colombia de ese año, la reconocida Ley 1448, centra uno de sus ejes alrededor de las dinámicas de recuperar los eventos de memoria y reconocimiento de los hechos que han victimizado a la ciudadanía en el país. Masacres, desapariciones forzadas, minas antipersonales, desplazamiento, crímenes de Estado y toda serie de hechos victimizantes que están atados al conflicto. Bajo esta lógica, se retoman los procesos de memoria histórica del Centro Nacional de Reparación para crear el Centro Nacional de Memoria Histórica como plataforma de promoción, articulación e inclusión de las memorias plurales del conflicto armado, con opción preferencial por las víctimas, que contribuye a la reparación integral, el esclarecimiento histórico, las garantías de no repetición y la construcción de una paz sostenible. María Emma Willis Obregón, asesora de la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica, filósofa, politóloga y docente universitaria, ha logrado hilar diferentes ejercicios por todo el país en lo que respecta a sistematizar y dar visibilidad a investigaciones, documentos y productos documentales de procesos de memoria histórica, desde el punto de vista de las víctimas. La apuesta de toda iniciativa de memoria, ya sea en su dimensión investigativa o en su dimensión de monumento o de parque de la memoria o de alguna de esas iniciativas, tiene que ver con el hecho de que las sociedades regionales primero tengan conciencia del sufrimiento que causa la guerra, es decir, que realmente el propósito es que la sociedad entera de una región se sintonice con las víctimas, con su sufrimiento y no esté de espaldas a ese sufrimiento. Esa es una primera, una primera dimensión es como la sensibilización de públicos que no han padecido la guerra, pero que viven aquí en la región. Y la segunda dimensión, que es muy importante en todas estas reconstrucciones, es que debe conducir a una reflexión, a una comprensión de los engranajes de la guerra, de qué es lo que sostiene la guerra, qué es lo que hace que conflictos sociales y políticos y culturales que se pueden resolver por otras vías se transformen realmente en un conflicto armado, en una guerra. Y por lo tanto hay una dimensión netamente pedagógica, académica, que busca que no solo nos enteremos del sufrimiento, sino que comprendamos esas dinámicas para garantizar que a partir de esa comprensión cada uno de nosotros se convierta en barreras para que esto no se siga repitiendo. Es decir, una vez que uno comprende por qué ocurren las cosas, la apuesta es que esa comprensión lleve a actuar para que los hechos no se sigan repitiendo. Bajo este marco, el Centro Nacional de Memoria Histórica, a medida que avanza la recopilación y recuperación del material documental, testimonios orales y por cualquier otro medio relativo a las violaciones de que trata el artículo 147 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, lleva esta información a disposición de interesados, investigadores y ciudadanos en general, mediante actividades museísticas, pedagógicas y cuantas sean necesarias para proporcionar y enriquecer el conocimiento de la historia política y social del país. Esta sistematización que se viene dando por todo el país viene implementando estrategias de socialización participativa y talleres con líderes de fundaciones, organizaciones que trabajan con población de víctimas, con el objetivo de integrar experiencias y de paso plantear una política pública que proteja los archivos de las graves violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario, memoria histórica y conflicto armado. Ana Margot Guerrero, directora de Archivos de los Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica, nos centra en qué trata esta política. Significa que el Centro Nacional de Memoria y específicamente la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos tiene una tarea fundamental y es justamente construir una política que dé cuenta de lo que son los archivos de derechos humanos
infracciones al derecho internacional humanitario. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos que construir entre todos cuáles son justamente esos avances que va a mostrar una política en términos de protección de la información, en términos de acopio de la información o búsqueda de la información, en términos de memoria histórica y en términos de cómo es que nosotros vamos a buscar unas estrategias de protección de esa información. Es comprometernos de cierta manera a que ellos que son los funcionarios del Estado también tienen que responder sobre los archivos. ¿Cómo es que las entidades gubernamentales van a responder en términos del manejo de la información una vez exista una política de estas características? Y tal vez fue la primera reflexión que nos hicimos. Tal vez la normatividad que existe en este momento en materia de archivos se queda corta para el manejo y la especificidad que sabemos debemos manejar en archivos de estas características. Entonces también tendremos que realizar unas estrategias de pedagogía también para las entidades del Estado, estrategia que la tendremos que hacer a través de la articulación que estamos teniendo con el Archivo General de la Nación en la construcción de un protocolo para el manejo específico de los archivos que manejan las entidades del Estado en términos de archivos de derechos humanos, como nos lo dice la ley. Pese a los grandes avances que ha adelantado el Centro Nacional de Memoria en lo que respecta a reparación simbólica, los ejes de justicia y la reparación integral de víctimas que propone la ley está lejos de cumplir las expectativas que se esperaban en estos ya casi 3 años, en especial desde el punto de vista de las víctimas. Por una parte, pues, la ley 1448 se está hablando de una reparación integral de las víctimas. Por una parte, somos en el territorio nacional historia por haber sacado esa ley de víctimas. Muy bueno, pero a la misma vez tiene unos grandes vacíos. Los grandes vacíos es de que a esta fecha estamos hablando de memoria histórica. Resulta de que no podemos hablar de memoria histórica a esta fecha porque hay muchas víctimas del desplazamiento forzado a nivel nacional que todavía siguen por lo mismo. O sea, no sé por qué se está hablando tan apresuradamente de lo que tiene que ver con memoria histórica, porque resulta de que hay muchas personas que siguen mendigando un pan y día tras día viven hasta en esas casas de lona, podríamos decirle, debajo de un puente, siguen limosneando. Entonces se podría hablar algo normal de que se haga primero una reparación integral a las víctimas, que totalmente cesen la condición de vulnerabilidad en este sentido. Y cuando ya las personas estén reparadas, podemos hablar de una memoria histórica. De lo contrario, no va a pasar nada. Solamente se van a gastar recursos tras recursos, con talleres tras talleres, y de igual manera las víctimas van a seguir con lo mismo y hasta más peor. Inclusive ahí va a haber algo de que las víctimas, si no se reparan integralmente, va a haber algo de que van a quedar más peor que antes. Sí, mire, cuando hablamos de los entes territoriales y nacionales, lastimosamente hay unos vacíos grandes porque la 1448 solamente dicen que sacaron la 1448 y automáticamente dicen que estamos reparados. No, la 1448 hay que implementarla con recursos y con una reparación, una vivienda digna, unos proyectos productivos, porque la unidad de víctimas a nivel nacional, desde la ciudad de Bogotá, está diciendo que están cumpliendo con las víctimas, ¿sí? Pero lastimosamente en estos días hubo una socialización del seguimiento de reparación de víctimas, y hay unos vacíos, hay unos videos donde tienen que las víctimas siguen por lo mismo y hasta más días más peores.